lo van a evaluar en en el curso, me imagino que de seminario de investigación, la asistencia y pues también pues, la participación en en la presentación que tiene que hacer cada estudiante. Bueno, hoy tenemos la presentación de la estudiante Elena Lazo de la cohorte 18 de la maestría en epidemiología. Elena, adelante, haces una pequeña presentación tuya inicialmente para las personas que no te conozcan. ¿Ok? Vamos Sí, a... sí, ahí lo confirmo si estamos me viendo. escuchan. ¿Perdón? Confirmo si me escuchan. Sí, yo te Ok, escucho, se escucha bien. Por favor, Liliana, para que pongas a grabar eso, perfecto. Muy bien, ok, bueno, adelante. buenos días a todos. Como les había dicho el profe, mi nombre es Elena Lazo. Yo soy médico de Tegucigalpa, Honduras, y pertenezco a la Corte 18 de la maestría en epidemiología. Y cuando me presenté a la maestría fue una propuesta de investigación en leishmaniasis cutánea, entonces he ahí mi afinidad por esta enfermedad y es por eso que hoy les traigo una investigación en este tema, que lleva por nombre un ensayo clínico aleatorizado de etiqueta abierta que compara la seguridad y la eficacia de una, dos o tres dosis semanales de isethionato de pentamidina, 7 miligramos por kilo en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea en la región amazónica. Les quiero hablar un poquito de la investigadora principal de este ensayo. Se trata de Ela Priscila Núñez Gadela. Ella es, dentro de la información que pude recopilar en internet, es licenciada en enfermería de la Universidad Milton Lins de la ciudad de Manaus, Brasil. Posee una especialización en enfermería intensiva de alta complejidad de la Universidad Gama Filho de Río de Janeiro, además de una maestría y doctorado de la Universidad del Estado de Amazonas, la maestría en medicina tropical y el doctorado en enfermedades infecciosas y parasitarias. Y en cuanto a la revista en la que fue publicado, que fue PLOS de enfermedades tropicales desatendidas, esta es una revista científica abierta con sus artículos revisados por pares. Pertenece a la Biblioteca de Revistas Científicas de Acceso Abierto y sus artículos se encuentran indexados en PubMed y en Web de Ciencias. La revista se estableció desde 2007 por el editor fundador Peter Hotez con una subvención de la Fundación de Bill y Melinda Gates y se creó para ser catalítica y transformadora dentro de su visión en la promoción de ciencia, política y acción en enfermedades asociadas a la pobreza. Me llamó la atención porque no sabía la asociación de Peter Hotez con PLOS y fue un autor que desde que presenté la propuesta a investigación leí sobre artículos de leishmaniasis. En cuanto a la introducción, bueno, les tengo que mencionar que la leishmaniasis cutánea americana es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores causada por diferentes parásitos protozoarios pertenecientes al género Leishmania. Y los vectores son pertenecientes al género Luxomia. La enfermedad fue considerada principalmente como una enfermedad ocupacional que afecta a las personas que trabajan en áreas de bosques tropicales, donde están expuestas al ciclo de transmisión de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Todos los cambios en estos ambientes conducen a la proliferación de varias especies del vector, de los parásitos asociados y reservorios alrededor de asentamientos rurales. Y esto ha provocado que esté emergiendo la presencia del vector y la infección en zonas periurbanas que antes no eran endémicas. Ahora, Brasil. Eh, en Brasil, donde se fue realizado el estudio, las especies más importantes son Leishmania brasiliensis, que se encuentra en todo el país, y Leishmania guyanensis, que afecta principalmente la parte norte del país, especialmente en el estado de Amazonas.
También en el país se encuentran las especies como ser la naifi, la laisonia, hay variedad, también está la shawi, hay variedad de especies en todo el país. Aquí pueden ver cómo la Leishmania brasiliensis se asocia tanto a formas clínicas cutáneas como mucosas. Y hay muchas especies de luxomias que andan este parásito y también todos los reservorios que están asociados solamente a Leishmania brasiliensis. Y lo mismo con la Leishmania guyanensis, también se asocia a las dos formas clínicas, hay varias especies de luxomia y hay varias especies de reservorios asociados a ella. Entonces, he ahí la complejidad de la leishmaniasis. Ahora, en cuanto a las formas clínicas, la leishmaniasis cutánea americana puede presentarse en una afección cutánea y o mucosa. O sea, clínicamente vemos la leishmania cutánea que puede manifestarse como lesiones cutáneas ulceradas profundas. Estas pueden ser únicas o múltiples, usualmente son indoloras, que afectan cualquier parte expuesta del cuerpo. Pero también hay ocasiones en que las lesiones pueden presentar un aspecto verrugoso o vegetativo, o parecer como pápulas, nódulos o lesiones infiltrativas. Y como les había mencionado, también hay afección mucosa, pero esta se asocia raramente a la leishmania guyanensis. La prevalencia, en el artículo mencionan de una prevalencia de leishmaniasis en la que se incluye la forma visceral de la enfermedad de aproximadamente 12 millones. En varios artículos, la OMS considera que son 350 millones de personas que están en riesgo. Y en artículos más recientes, no como este del 2015, se menciona que ya son 98 países con registro de casos de leishmaniasis. Y en 34 de estos ya hay coinfección leishmania VIH. También se aproxima en artículos más recientes que hay aproximadamente de 0.7 a 1.3 millones de casos nuevos al año en todo el mundo. Aproximadamente el artículo menciona 90% de todos los casos de leishmaniasis cutánea que se centran en 5 países, y Brasil es uno de los países más endémicos de las Américas. Hay otros artículos que mencionan que del 70 al 90 se encuentran en ciertos países todos los casos. En Brasil, como pueden ver en la gráfica, esto es una que tomé del último informe epidemiológico de las Américas. Brasil está representado por la línea azul celeste y pueden ver que como este es el último informe, abarcó hasta el 2018, el promedio de casos a partir aproximadamente como del 2008 ya andan entre 20.000 casos al año y antes andaban en promedio de 30.000 casos. En el artículo se menciona que en el año que se hizo se diagnosticaron 19.395 casos de leishmaniasis cutánea en Brasil. Y si ustedes se van a la gráfica, en este 2015, más o menos igual se aproxima este número al que registra el artículo. Y en 1.713 de esos casos fueron solamente en el estado de Amazonas. Y el 47.5 de los 1.713 casos fueron diagnosticados y tratados en la Fundación de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, que es un centro de referencia de enfermedades infecciosas en Manaus, que es capital del estado de Amazonas. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿qué fármacos se están usando en Brasil? En Brasil, como en muchos países de Latinoamérica, el antimoniato de meglumina es el fármaco de elección para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea americana. Y fármacos como la anfotericina B o la pentamidina son opciones ya de segunda línea. La dosis recomendada para el antimoniato de meglumina es de 10 a 20 miligramos por kilo día, inyectados durante 20 días. Y esta es la terapia de primera línea. Este antimoniato de meglumina tiene unas tasas de eficacia que varían entre el 23.3 al 81.6%. En cambio, en las
terapias de segunda línea, que está la anfotericina, está limitada por el requisito de la administración hospitalaria y el monitoreo de laboratorio de la función renal. Lo que plantea para estos fármacos de segunda línea son desafíos logísticos y financieros por todas las complicaciones que se pueden presentar. Ahora, el fármaco del estudio del ensayo. Esta pentamidina se sintetizó por primera vez a principios de la década de los 40. Se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de la trypanosomiasis africana humana y en la infección por Pneumocystis jirovecii y en leishmaniasis cutánea. El mesilato de pentamidina, se retiró del mercado en la década de los 80 y actualmente solo está disponible el isetionato de pentamidina, que comercialmente está conocido como pentacarinat y pentán. En la diapositiva está el pentán. La pentamidina se utilizó inicialmente como mesilato a una dosis de 4 miligramos por kilo día, que contenía 2.3 miligramos de base. Y la dosis del lisetianato de pentamidina para alcanzar una dosis equivalente de pentamidina de base es de 7 miligramos por kilo, en lugar de 4 miligramos por kilo, que actualmente es lo que se recomienda en Brasil. Pero las directrices del Ministerio de Salud de Brasil todavía recomiendan un régimen de 3 días de 4 miligramos por kilo por inyección, con una dosis máxima de 2 miligramos. Es por eso que los autores de este artículo se plantearon como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de 1, 2 o 3 inyecciones por vía intramuscular de 7 miligramos por kilo del isetionato de pentamidina en un intervalo de 7 días para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea americana en una población del Amazonas que predomina la infección por Leishmania guianensis. Ahora, no está de más mencionarlo en la parte ética. El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación y Ética de la Fundación de Medicina Tropical, doctor Heitor Vieira Dourado. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los pacientes incluidos en el estudio. Para los pacientes menores de 18 años se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los padres o tutores legales. Y por tratarse de un ensayo clínico, su protocolo se registró en Clinical Trials. En cuanto al diseño del estudio, este ensayo fue un ensayo de fase 2, abierto, aleatorizado y controlado. Ok, fase 2. Usualmente se realiza en pacientes que padecen la enfermedad o la entidad clínica que es de interés a los investigadores. El principal objetivo de estos ensayos clínicos en esta fase es proporcionar información preliminar sobre la eficacia del fármaco y suplementar los datos de seguridad obtenidos en la fase 1. Abierto, ya que este ensayo clínico se denomina abierto cuando el ensayo clínico, tanto los pacientes como el investigador conocen la identidad de los fármacos empleados. Y aleatorizados porque tuvieron que pasar por un procedimiento sistemático y reproducible, por el cual los sujetos participantes en el ensayo son distribuidos al azar en los distintos grupos de tratamiento. Controlado, va muy de la mano del aleatorizado, pero en estos es cuando el ensayo clínico se incluye al menos 2 grupos de pacientes, en que pueden ser voluntarios sanos, cuya asignación al tratamiento experimental o de control se realiza al azar, de forma que ni el paciente ni el médico eh, son responsables de la elección o el tratamiento y que pueden influir en la asignación de ese tratamiento a los diferentes grupos. Y tanto el periodo de reclutamiento como el de tratamiento y el de seguimiento han de tener lugar simultáneamente. Ahora, otro término que se le podría agregar al ensayo que no lo es paralelo, ya que todos los brazos de intervención tenían fármaco y ninguno tenía un control que implicara que no tuviera tratamiento.
¿Desde cuándo se realizó? Este se realizó desde noviembre del 2013 hasta diciembre del 2015, 2 años, aproximadamente 2 años, un mes. Y se contaron con 250 pacientes con diagnóstico parasitológico confirmado de leishmaniasis cutánea, y estos fueron reclutados en la Fundación de Medicina Tropical. ¿Cómo definieron los autores la leishmaniasis cutánea? Como la presencia de hasta 6 lesiones ulcerosas sin enfermedades linfáticas o de las mucosas, y también amastigotes visuales en el examen directo de raspado dérmico teñido con gienza en el borde de la lesión. Ahora, en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, ¿quiénes fueron incluidos? Personas de 16 a 64 años, con 1 a 6 lesiones de leishmaniasis cutánea confirmada según la definición de caso, sin tratamiento previo de leishmaniasis cutánea. Todos estos fueron elegibles para participar en el estudio. Y los excluidos fueron los pacientes con leishmaniasis cutánea tratados en los últimos 3 meses anteriores, que tuvieran desnutrición proteico-calórica en estado de embarazo o lactancia, la incapacidad para asistir a una de las visitas del estudio, y que tuvieran como antecedentes personales patológicas, enfermedades como diabetes mellitus, una enfermedad cardíaca, renal y hepática, y valores de laboratorio de todas las pruebas: amilasa, creatina hipocoquinasa, fosfatasa alcalina, el aspartato de aminotransferasa, la aminotransferasa, la creatinina o la glucosa. En cuanto al tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra, ¿cómo lo realizaron? Este se calculó utilizando la prueba de diferencia entre proporciones, considerando los errores alfa y beta. Para lograr una significancia estadística, 53 individuos fueron suficientes para cada grupo. La tasa de curación estimada para el grupo tratado con 3 dosis de isocianato de pentamidina fue de 80, y la del grupo tratado con una dosis de isocianato de pentamidina fue de 58.1. La potencia fue del 80% y el nivel de confianza del 95%. En cuanto a la aleatorización y enmascaramiento, esto es importante, porque aquí en esta fase es muchas donde pueden incurrir en sesgo los autores. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, la aleatorización fue realizada por un estadístico, utilizando una secuencia de asignación aleatoria. Esta fue generada por un software abierto disponible en www.randomization.com. Los sujetos elegibles fueron asignados al azar para recibir una de los siguientes regímenes, de los que ven ahí, en una proporción de 1:1:1. Entonces, 1, 2 y 3 inyecciones intramusculares de 7 miligramos por kilo de isocianato de pentamina en un intervalo de 7 días. La secuencia de asignación, al momento de que se generó por el estadístico, se ocultó en sobres sellados, numerados secuencialmente hasta que se asignaron las intervenciones. Luego los pacientes eligieron un sobre y en consecuencia se les asignó a un grupo. Las inyecciones fueron administradas por una enfermera, que ella sí estaba consciente de la asignación de la intervención, y la asignación al tratamiento no se pudo ocultar, bueno, los sujetos, por obvias razones, ya que el tratamiento se trató de inyecciones intramusculares. Y el estadístico que hizo la secuencia aleatoria sí no tenía participación en el ensayo de forma clínica. En cuanto a los procedimientos del estudio, primeramente hubo un examen dermatológico. O sea, después de que ellos, después de obtener un consentimiento informado por escrito de las personas elegibles, se realizó el examen dermatológico en el que se detalló la ubicación, el número, así como la presencia o ausencia de linfadenitis regional, local o clínica. Las lesiones fueron fotografiadas y medidas, y el tamaño de la lesión se definió como el diámetro de la lesión más grande, medido en milímetros. La evaluación de este examen dermatológico se realizó al momento de la inscripción,
durante las visitas del tratamiento, durante las visitas de seguimiento 1, 4, 8 y 24 semanas después del tratamiento. En cuanto a los efectos adversos, ya que también se trataba de seguridad. Los efectos adversos clínicos y de laboratorio se clasificaron de acuerdo con los criterios de terminología común para eventos adversos del Instituto Nacional de Cáncer. Y este considera grado 1 como asintomático leve, grado 2 que está indicando una intervención médica moderada o no invasiva, y grado 3 grave o de importancia médica, pero no potencialmente mortal, grado 4 potencialmente mortal y 5 muerte. Dentro de las pruebas de laboratorio, para la detección, que consistió en hemograma completo, examen de heces, examen general de orina, la prueba rápida de VIH, todas las pruebas renales y las hepáticas, la amilasa, la glucosa y la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana para mujeres en edad fértil. Todo esto se realizó antes de la inclusión y se tomó una biopsia de piel de 4 milímetros de una lesión más grande para el diagnóstico parasitológico mediante examen microscópico de frotis y de biopsia e histológica. En cuanto a la administración de los fármacos, bueno, los pacientes fueron asignados al azar en uno de los tres grupos, como pueden ver. 53 recibieron una única inyección intramuscular de la isotionato de pentamidina de 7 miligramos por kilo. 53 recibió un régimen de 2 inyecciones intramusculares de 7 miligramos igual por kilo en un intervalo de 7 días y 53 fueron tratados con 3 inyecciones intramusculares de 7 miligramos por kilo en un intervalo igual de 7 días cada dosis. Ahora, en todos los sujetos se utilizó, y esto lo recalcaron, se utilizó el mismo lote de isotionato de pentamidina, con un nombre comercial de pentacarinat de la casa farmacéutica Sanofi. La dosis total se dividió en dos y a cada mitad se aplicó en cada zona glútea. Y se aseguró de que el personal que administrara este medicamento tuviera experiencia. Entonces se reducía de algún modo la formación de nódulos o abscesos por la aplicación. Las inyecciones de lisitianato de pentamidina se administraron en el hospital de la Fundación de Medicina Tropical, Aitor Beira Dourado, donde los pacientes permanecieron en reposo durante 1 hora aproximadamente. Y a todos los pacientes se les indicó que comieran alimentos ricos en carbohidratos por los efectos adversos que puede presentar el isotionato de pentamidina, que puede incluir hipoglicemia. Y se midió la glucosa en sangre capilar 30 minutos antes y después del procedimiento. Ahora, ¿cómo hicieron ellos la valoración clínica? O sea, ¿qué consideraron ellos como resultado primario o resultado secundario? Entonces, el primario se definió como resultado el número de pacientes con cicatrización completa en los diámetros de las úlceras y lesiones cutáneas 6 meses después del final del tratamiento. Mientras que una reducción del 50% del diámetro de las lesiones 2 meses después del final del tratamiento se consideró como resultado secundario. Ahora, ¿qué fue para ellos un fracaso clínico? Este se definió como la aparición de nuevas lesiones o un aumento del 50% de las lesiones previamente documentadas 8 semanas después de concluido el tratamiento. ¿Cómo hicieron la terapia de rescate para un fracaso clínico? Bueno, esta consistió en la administración de 20 miligramos de antimoniato de meglumina por kilo de peso corporal durante los 20 días, de acuerdo a la recomendación del Ministerio de Salud brasileño. El análisis estadístico, ellos lo realizaron en el paquete estadístico SPSS, versión 16.0, en software R también, la versión 3.2.0
2 y se realizaron estudios descriptivos iniciales mediante tablas de frecuencia, medidas de posición y variabilidad. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para analizar las variables categóricas y las tasas de curación, y la prueba no paramétrica de Crystal-Wallis para comparar las medidas. El nivel de significancia fue del 0.05 y el nivel de confianza fue el 95%. Se realizaron también análisis por grupos post-hoc en cuanto a las variables 2, sexo y edad, con la evolución de los pacientes. Ahora, en cuanto a los resultados, aquí les presento el diagrama de flujo de avance para las fases de matrícula, intervención, asignación y seguimiento y análisis. En total, como les había mencionado, se evaluaron 250 pacientes que presentaban leishmaniasis cutánea y un frotis cutáneo positivo de leishmania, que es como se muestra en el diagrama de flujo. 91, 91 pacientes fueron excluidos por razones: vivir lejos de Manaos, indisponibilidad para las visitas, negarse a participar en el estudio, lesión que presenta más de 5 milímetros de diámetro, tratamientos previos, enfermedades crónicas asociadas. Y la mayor fue la vivir lejos de Manaos. Entonces, se asignaron al final, después de estos, quitando estos 91 pacientes, se asignaron 159. 53 en cada grupo de intervención. No se perdieron durante el periodo de asignación ni en el periodo de seguimiento y finalizaron los 53 en cada grupo para el análisis. Como pueden ver ahí al final donde dice análisis, se contaron con los 53 personas en cada grupo de intervención. Dentro de las características de los pacientes con leishmaniasis cutáneas incluidos en Manaos, bueno, todos los pacientes incluidos con el N de 159 completaron el seguimiento, como les dije, de tratamiento que se estableció durante los 6 meses, independientemente de la dosis aplicada. En total fueron 122 pacientes, esto representa el 76.7 de hombres y 37 que representa el 23.3 mujeres. La edad promedio fue de 32 años, 83 pacientes solo tenían una lesión, 34 dos lesiones, 22 tenían 3 lesiones y 10 tenían 4 lesiones y 5 y 4 6 lesiones. Y aquí siempre dividieron todo en cuanto a las 3 intervenciones. Ellos también pusieron información sobre las características de las lesiones. Mencionaron que la mayoría de las lesiones se localizaron en miembros superiores. El agente etiológico fue identificado solamente en 120 casos, de los cuales se distribuía como 114 pacientes con Leishmania guyanensis, 4 pacientes con Leishmania naefi, 2 pacientes con Leishmania brasiliensis. Y el diagnóstico de los 39 restantes se confirmó, pero mediante frotis cutáneo positivo, sin identificación de la especie. Algunos pacientes presentaron manifestaciones clínicas, menciona el artículo, como pápulas adyacentes a la lesión, adenitis, linfadenitis regional local, infección bacteriana secundaria antes del tratamiento. Entonces, estos eventos no parecen estar relacionados con el resultado clínico del tratamiento. En cuanto a los resultados de las variables de seguimiento en los grupos de tratamiento. Entonces, en los cuadritos la efectividad del tratamiento se evaluó en todos los 159 pacientes con leishmaniasis cutánea americana, independientemente de la leishmania identificada. La proporción de curación fue de 45.3%, 24 de 53, en el grupo de dosis única de isotionato de pentamidina, 81.1, 43 de 53 en el grupo de 2 dosis del isotionato, y de 96.2, que son 51 de 53 en el grupo de dosis de 3 de isotionato de pentamidina. La curación en el grupo de 3 dosis de isotionato de pentamidina fue mayor en comparación al grupo de dosis única, que la prueba de Fisher fue de
con un P de menor de 0.001. Y los grupos de 2 dosis de la prueba de Fischer con un P de 0.03. No lo especifica en la tabla, porque el primero, donde ustedes ven el P de 0.325, es para el resultado secundario. También de los 29 pacientes clasificados como fracasos clínicos en el grupo de dosis única, 10.3 nunca cicatrizaron estas lesiones de Leishmania. El 89.6 presentaron epitelización completa, pero recayeron posteriormente de terminar el tratamiento. En el grupo de 2 dosis, el 10% de los 10 pacientes con fracasos clínicos nunca se curaron. El 90% presentaron epitelización completa, pero también recayeron posteriormente. Y en el grupo de 3 dosis, solo 2 presentaron epitelización completa, pero recayeron posteriormente. Dentro de las respuestas al tratamiento en el seguimiento de 6 meses después del tratamiento de Leishmania según la variable sexo y edad. Bueno, aquí los análisis de sexo, edad y número y topografía de las lesiones no se mostraron significación estadística entre los grupos de tratamiento. En cuanto a los resultados de las variables de seguimiento en los grupos de tratamiento, ellos mencionan que en general los pacientes toleraron bien el lisinato de pentamidina, no se produjeron eventos adversos graves y ninguno de los eventos adversos notificados requirió la interrupción del tratamiento en ningún paciente. Algunos pacientes presentaron eritema e hinchazón en el lugar de la inyección. También se informaron astenia, fiebre, malestar y dolor de cabeza. Y como era de esperar, estos eventos adversos fueron notificados con más frecuencia en los pacientes tratados con 3 dosis de isetianato de pentamidina que por los tratados con 1 o 2 dosis. También el dolor fue el efecto adverso más frecuente. 128 pacientes, mencionan ellos, de estos 136, presentaron un efecto adverso grado 1 y 8 pacientes un efecto en cuanto al dolor grado 2. Y 23 de los pacientes no informaron efecto adverso en este apartado. También mencionan algo, en cuanto a un paciente masculino de 54 años. Este paciente tenía antecedentes de diabetes, entonces desarrolló diabetes mellitus tipo 2 un mes después de concluir el tratamiento. Este paciente fue tratado con una dosis de tres dosis de lisinato de pentamidina. En cuanto a la discusión, el Ministerio de Salud de Brasil recomienda que la medicación para los pacientes se debe considerar la forma clínica y la especie de Leishmania. Pero, ¿qué pasa? Como no existen exámenes de rutina específicos en los servicios de salud para identificar las especies infectantes, las recomendaciones se basan en evidencia preexistente sobre la circulación de las especies de parásitos en la área endémica. Entonces, las decisiones del tratamiento se toman teniendo en cuenta la epidemiología local, las características clínicas del paciente. Y según el Ministerio de Salud de Brasil, es común tener fracasos terapéuticos o curación incompleta de la leishmaniasis cutánea. Por lo que es importante seguir a estos pacientes hasta los 6 meses después del final del tratamiento. También se han informado fracasos terapéuticos asociados al uso del antimoniato o el isotinato de pentamidina, y estos han aumentado considerablemente en los últimos años. ¿Y cuáles son las hipótesis? Pues varias. Aquí ellos mencionan que por la adopción de dosis bajas del isotinato de pentamidina en la región norte, la variabilidad genética de los pacientes que se encuentran en ellas. Todas estas son las hipótesis. Ahora,
En el 2015, en un estudio que se llevó a cabo en Surinam, donde la leishmania guianensis predomina, llegaron a la conclusión de que el régimen de 3 días con 2 inyecciones de 7 miligramos por kilo de bisetianato de pentamidina no fue inferior al régimen estándar de 7 días con 3 inyecciones de 4 miligramos por kilo de isetianato de pentamidina en los 7 días, en términos de curación clínica y parasitológica. Y también en la región amazónica, la eficacia del régimen de isetianato de pentamidina, como se recomienda en el Ministerio de Salud de Brasil, es de 58,1 para el tratamiento de leishmaniasis cutánea por Leishmania guianensis. Y recientemente el mismo grupo que realizó este ensayo mostró una eficacia de 55% con una sola dosis de 7 miligramos por kilo de isetianato de pentamidina para el tratamiento igualmente por Leishmania guianensis. Entonces, estos resultados son similares a los regímenes estándar recomendados por el Ministerio de Salud de Brasil. También los hallazgos en este estudio fueron, fueron particularmente importantes, ya que en un estudio realizado en la Fundación de Medicina Tropical, donde se realizó este estudio, pero en 2011, registró una efectividad reducida de los antimoniales del antimonete de meglumina con un 55,5%. Y el enfoque como les había mencionado, era el enfoque terapéutico de primera línea de la leishmaniasis cutánea. Entonces, es de destacar que el tratamiento de isetianato de pentamidina solo necesita 1 o 2 o 3 inyecciones, en contraste con el uso de estos antimoniales, donde hay una inyección intramuscular por día durante 20 días, y esto lleva a un abandono del tratamiento por una buena parte de los pacientes. Ahora, eh, uno de los principales problemas relacionados con el uso de disciplinato es su administración por vía intramuscular profunda, ya que su administración superficial puede provocar lesiones locales como la formación de nódulos, fístulas, úlceras. Por lo tanto, para su aplicación se recomienda que sea por un técnico capacitado que administra el medicamento dentro de la clínica ambulatoria. Ahora, si lo comparamos con el tratamiento, como le vengo diciendo, que requiere al menos 20 inyecciones de antimoniato, o uno que requiere monitorizar al paciente durante varias horas para la administración de anfotericina, entonces, bueno, podemos inferir que la administración del isetianato es menos compleja y menos costosa. Mm, En cuanto a la hipoglicemia y las reacciones lipotímicas, a menudo se registran en pacientes que no reciben instrucciones adecuadas en cuanto a la ingesta de comida alta en carbohidratos antes de la aplicación del medicamento. La diabetes también se notificó con frecuencia en pacientes africanos, principalmente en Etiopía, que fueron tratados pero con una serie diaria de 15 a 20 inyecciones de mesilato de pentamidina a dosis totales superiores de 3 a 4 gramos. Eh, el paciente que ellos relatan, como les mencioné, tenía los antecedentes familiares y recibió una dosis total de isetianato de 1,76 gramos. Algunos pacientes también notificaron síntomas generales, como les he mencionado, astenia, fiebre, malestar, dolor de cabeza, cambio en el gusto y náuseas. Y también se mostraron cambios bioquímicos transitorios. En cuanto a las limitaciones que ellos ponen en el artículo, eh, ponen una limitación en cuanto a que el estudio no pudo identificar la especie causante de leishmania, que afectaron a todos los participantes. 39 de los 159, la PCR para la leishmania no tuvo éxito. Sin embargo, en esta región, la mayor parte de los estudios informan una infección del 95% por Leishmania guianensis.
Y otra limitación es la evaluación no ciega por parte del personal médico, que puede provocar un sesgo en el registro de los datos. Eh, pero ellos están conscientes de esto y mencionan que el personal médico estaba capacitado bien y que en realizar ensayos clínicos y que seguían códigos de ética. Y por último, el grupo de dosis únicas se evaluó, ellos no lo habían mencionado antes hasta esta parte, se evaluó 2 semanas antes que los grupos de 2 y 3 dosis. Y como conclusiones, en total, se demostró que la administración de 2 o 3 dosis de isotoniato de pentamidina de 7 miligramos por kilo a los pacientes infectados con la leishmaniasis cutánea americana por Leishmania guyanensis tiene una mejor cura en comparación con una dosis. Todos los regímenes eh, tienen una edificación que mostraron seguridad adecuada y se recomendó de 2 a 3 dosis semanales de isotoniato de pentamidina de los 7 miligramos por kilo para el tratamiento de pacientes con leishmaniasis cutánea americana. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Elena. Muy clara, muy completa la presentación, muy buen uso del tiempo. Entonces nos quedan casi 20 minutos para preguntas y comentarios. Aprovechemos, estudiantes de pregrado, de egresados, las preguntas que tengan, si quieren las pueden hacer. Me parece que este es un muy buen ejemplo de lo que es un ensayo clínico controlado, ¿cierto? Sí, es muy No bueno. ciego, ¿cierto? No quiero. Abierto por las características que se han presentado, pero pues ilustra muy bien mucha de la metodología y de los detalles de cómo se hacen este tipo de estudios. O sea, si tienen alguna inquietud o pregunta sobre la presentación del artículo, por favor, la pueden hacer en este momento. El objetivo de este espacio es un espacio educativo para todos y todas. Carlos, pido la palabra. Profe, adelante, sí. Mientras los colegas y los estudiantes van pensando en qué comentar o preguntar, quisiera pedirle a Elena si tiene la posibilidad de poner la tabla número 2, que muestra la curación seguida a los 2 meses y a los 6 meses. Bueno. Sí. Aquí, bueno, aquí se puede ver la efectividad del tratamiento que se evaluó en todos los 159 pacientes con leishmaniasis cutánea, independientemente de la especie identificada, y la proporción de curación por cada uno de los grupos con las diferentes dosis. Bueno, no, yo tengo aquí ante mis ojos la tabla número 2, que se llama el seguimiento de los resultados a través del tiempo. Después, para cada uno de los grupos, una dosis, 2 dosis, 3 dosis, pero una medida que se hizo de curación a los 2 meses después del tratamiento y otra que se hace a los 6 meses del tratamiento. Sí. Si no la tienes, yo la tengo aquí a la vista, pero lo que muestra es una cosa muy interesante, que cuando se hace la evaluación de la curación a los 2 meses, los 3 grupos muestran niveles de curación muy altos. El grupo 1 de una dosis muestra un 94.3% de curación. El 2 de 2 dosis muestra un 98.1% y el de 3 dosis muestra 100%. Eso es a los 2 meses. A los 2 meses. Pero, sí, pero cuando lo examinan a los 6 meses, ocurre un caso curioso, un hecho curioso. Todos los que habían sido declarados curados
pues ya no están curados y aparecen, dijéramos, recaídas. Por ejemplo, Sí. en el grupo 1 baja de 94.3 a 45.3, o sea, más de la mitad de las personas que ya habían sido declaradas curadas recaen. En el grupo 2 baja de 98.1 a 81 y en el grupo 3 de 100 baja a 96. Entonces, la inquietud que queda es, bueno, ¿cuándo puede realmente establecerse si la persona es curada o no? ¿Cuándo podemos decir que sí, que efectivamente esta persona está curada y que no va a tener recaídas? Si tan solo en el transcurso de 3 meses, de pasar de 2 meses a 6 meses posterior al tratamiento, se observan recaídas de más del 50%, entonces la pregunta sería, ¿cuándo sería el punto final para poder declarar que un paciente se curó definitivamente? Esa es una pregunta y una reflexión. Sí, es cierto. La verdad es que no lo había pensado así, gracias, pero tiene toda la razón. La verdad es que en este tratamiento de leishmaniasis hay una búsqueda por reducir el uso del antimoniato de meglumina. Y es que es un tratamiento que incurre mucho en el abandono de los pacientes y la verdad es que si me pongo a pensar en si yo sería capaz de soportar los 20 días, bueno, yo lo sé porque soy médico, pero si me pongo en la piel de otros pacientes, 20 días consecutivos y tal vez la lesión, bueno, no es tan, se puede presentar de manera típica como en el sur de mi país. Entonces, muchos de los pacientes prefieren estar con la lesión a recibir las dosis del antimoniato. Entonces, es difícil y tiene toda la razón, pero sí entiendo que el hecho de estar analizando la efectividad y la seguridad de estos tratamientos alternativos, la validez de esto es por esta incomodidad y por reducir el abandono del tratamiento con el amiglumina. Y sí, o sea, ellos recalcan que para el isetianato de pentamidina, que la verdad es que yo escasamente lo había escuchado anteriormente. Lo mencionan en el manual de leishmaniasis de mi país, pero no hay en Honduras. Y ellos mencionan que sí hay que hacer este seguimiento de estos pacientes mínimos 6 meses para asegurar esto. Y sí, hay bastante reducción de la efectividad del tratamiento y pueden incurrir como en fallas terapéuticas, pero bueno, Mira tiene solamente, Elena, mira solamente este enunciado que está en la mitad, en la parte de abajo, en la mitad del grupo de 2 dosis, dice 10% nunca se curaron sí. y 90% presentaron epiteliciación completa, pero recayeron posteriormente. Parece como que fuera un resultado, dijéramos, dijéramos, poco halagador, muy poco atractivo, muy poco positivo en el sentido de que unos no se curan y los otros aparentemente curados recaen posteriormente. Entonces, sobre ese punto, este estudio, sabiendo que es un estudio que pretende ser, dijéramos, de alto rigor en el sentido de alta calidad en cuanto a que es un ensayo clínico controlado y aleatorizado, pues frente a estos resultados o a estos desenlaces, cuando se describen de esta forma y si uno lo analiza clínicamente, dice entonces, si 10% nunca se curan, el 90% parecen curarse, pero al final vuelven y recaen, entonces uno piensa si estaremos hablando de una efectividad terapéutica muy buena o no. Sí, sí, sí. Yo quisiera comentar sobre ese punto como varias cosas. Digamos, primero precisar que en el contexto de este estudio experimental y lo que muestra la tabla son resultados de eficacia, no de efectividad, ¿cierto? Es eficacia porque es en unas condiciones controladas que se está evaluando el tratamiento, ¿cierto? Lo segundo, digamos, desde el punto de vista operativo, ¿por qué se evalúa la eficacia del medicamento 6 meses después de terminado
digamos que esto ya es algo como algo convencional en la evaluación de los tratamientos para leishmaniasis cutánea, digamos, y se sabe desde hace mucho tiempo a partir de estudios observacionales que el proceso de cicatrización de estas lesiones es, digamos que tiene puede tener muchas, como lo vemos acá, pues, es irregular, ¿cierto? Puede tener momentos, digamos, donde aparentemente la lesión va cicatrizando, luego se reactiva. Entonces, más o menos ese proceso se ha observado que hacia alrededor de los 6 meses está estabilizado, entonces es como el momento indicado, ¿cierto? Para evaluar entonces ya digamos que por eso lo hacen ellos, porque es algo ya convenido, que es el tiempo para mirar el desenlace primario, es a los 6 meses, ¿cierto? O sea, 6 meses después de terminado de administrar el tratamiento. Entonces, digamos que por eso se observa como digamos, esa inconsistencia en lo que fueron los resultados iniciales a los 2 meses y ya los resultados con el desenlace primario final del estudio, que es a 6 meses, ¿sí? Yo creo que eso también tiene que ver con, digamos, con la fisiopatología de la enfermedad. O sea, estos son parásitos intracelulares. O sea, estos parásitos, digamos, que viven dentro de los macrófagos de ciertas células del sistema inmune, y digamos que es más difícil que los medicamentos que se administran, digamos, por cualquier vía lleguen allá, ¿cierto? Entonces esto hace muchas veces que digamos que los tratamientos tengan que evaluarse a largo plazo, ¿cierto? Que el efecto del tratamiento en la cicatrización sea demorado en algunos pacientes. Y también se sabe que muchas de digamos, de las lesiones, por ser una infección intracelular, mucha de la lesión que se produce en el paciente es una lesión, digamos, del mismo proceso inflamatorio del sistema inmune, ¿cierto? Entonces, no es solo, digamos, no es literalmente que esté el parásito o el microorganismo, digamos, que dañando el tejido de la persona, sino que es el mismo sistema inmune tratando digamos, de destruir ese microorganismo, pues dañando también el mismo tejido, ¿cierto? En ese proceso inflamatorio que se genera por las lesiones. Entonces también todo esto se logra, digamos, como que se requiere un tiempo para que se estabilice, ¿cierto? Y se produzca el proceso de cicatrización del paciente. A ver, ¿qué comenta? ¿Hay un comentario? Yo tengo un comentario. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Elena, por la presentación. También me pareció muy, muy clara, muy, muy didáctica. Me gustaría que me mostraras la tabla de línea de base, Voy. donde está representada el número de lesiones, esa. Bueno, aquí es lo de... No, La no, que sigue. la que aquí. sigue, esa. Cuando hablan del número de lesiones, yo noto que hay diferencias estadísticas. Sí. En ese sentido, yo no escuché y tampoco lo vi, digamos, en la discusión y en las conclusiones, cómo afecta ese número de lesiones el tratamiento que se realizó. Si de pronto tener más lesiones va a tener una mejor respuesta o menos respuesta, porque veo que en la línea de bases ya los pacientes, digamos, quedaron en grupos con diferentes lesiones desde el punto de vista estadístico. ¿Cómo podría, digamos, discutir esa parte? Sí, la verdad es que sí, tiene razón. Eh, la mayoría de los pacientes sí tuvieron una presentación de una lesión, porque usualmente, no todos, pero sí la mayoría de los pacientes tienen una lesión. Ellos no se enfocaron en eso, o sea, no detallaron en cuanto a la eficacia del escitionato en cuanto a los pacientes que digamos que solo fueron 4 que tenían 6 lesiones, y haciendo la diferencia entre los 83 que tuvieron una lesión.
La verdad, eso también podría ser otra fuente de sesgo en la presentación de resultados. No se pudo esclarecer eso. Básicamente todo se basó en cuanto a los pacientes, que era la gran mayoría de que solo presentaron una lesión. Claro, pero recuerden que ellos mencionan que el desenlace del estudio se evalúa solamente en la lesión más grande que el paciente tenga, ¿cierto? Sí, O sí, sea sí. que independientemente del número de lesiones que el paciente tenga, solamente se toma una lesión, que es la de mayor tamaño, la de mayor área, de mayor diámetro, para evaluar en esa lesión el desenlace, ¿cierto? Y de todas maneras, el tratamiento, como es un tratamiento sistémico, pues uno esperaría que en teoría debería el medicamento llegar a todas las lesiones, ¿cierto? Debería llegar a todos los sitios y digamos que estar teniendo un efecto, pero pensaría yo que de pronto no abordan ese punto por el hecho de que solamente se toma una lesión, la lesión más grande, para evaluar en ella el efecto del medicamento a los 6 meses de terminado el tratamiento. Pero sí pensaría uno que entre mayor número de lesiones, pues digamos que más parásitos debería tener esa persona, más picadura recibió de parte de los insectos, ¿cierto? Seguramente no es el mismo tipo de infección la que tiene un paciente con 6 o con una lesión, pensaría uno, pero digamos que eso es ¿cómo se dice? Elucurando pues sobre ese asunto. Aunque ellos sí tomaron en cuenta como resultado primario el número de pacientes con cicatrización completa en los diámetros de las úlceras y lesiones cutáneas, de 6 meses después del final del tratamiento. Entonces mencionan úlceras y lesiones cutáneas. Entonces, bueno, la verdad es que, como dice el profe, se podría explicar por eso, pero en sí no se detalla mucho en el artículo. Sí. Algo que a mí me llamó la atención también del estudio es que no se compare la pentamidina, no se compare con el glucantime, ¿cierto? Sí, El glucantime ha sido, como Elena lo mencionó, el tratamiento estándar para la leishmaniasis cutánea desde hace muchos años, y digamos que no ha podido ser cambiado porque no se ha logrado encontrar algo que lo iguale o que lo supere, ¿cierto? En eficacia y en seguridad. Y a mí sí me llamó la atención que no hubiera un grupo tratado con glucantime, ¿cierto? Para hacer la comparación de los diferentes regímenes de pentamidina. Yo creo que eso puede ser un asunto, no recuerdo si los autores lo discuten, pero esa pudiera ser una crítica que se le haga a este estudio, que no se le compare con el tratamiento estándar convencional, ¿cierto? Que tradicionalmente se ha utilizado para la leishmaniasis. sí. Estaban centrados básicamente en la dosis, en el número de dosis de la pentamidina nada más. Profesor Carlos, muy buenos días. Adelante, Juan. Y gracias, Elena, por la presentación. Me llamó mucho la atención. Tuve ocasión de revisar hace un tiempo una tesis en esta condición. La inexistencia de un tratamiento configura la asignación en los ensayos clínicos controlados aleatorizados a un placebo. La existencia de un tratamiento con eficacia y seguridad comprobada establece la posibilidad de una hipótesis que podría ser una hipótesis de superioridad experimental a favor del nuevo tratamiento. Profe Carlos y asistentes, me llamó muchísimo la atención que no exista un brazo de lo que suele denominarse tratamiento convencional y enmarcar el desarrollo desde una hipótesis de superioridad a favor de la experimentación. Sí pueden establecerse brazos en donde las dosis también
pueden ser probadas. Una pregunta para Elena. Me llama mucho la atención una situación. Uno debería razonar desde el punto de vista experimental qué covariables deberían ser fundamentales a la hora de establecer las condiciones requeridas de homogeneidad en la línea de base, Elena. Los autores plantean en la primera tabla, esta que nos estás presentando, con relación a edad, género y el número de lesiones. ¿Piensas que en investigación para este tipo de condición deberían existir otras variables que debería evaluarse la homogeneidad, la comparabilidad de los grupos en la línea de base? Pues la verdad es que me parece que estas son las principales, porque se da más comúnmente en pacientes masculinos que en femeninos, y también, de acuerdo a la edad, se da en pacientes que tengan exposición, digamos, al vector, que estén trabajando en áreas externas. En cuanto a otra variable... Y Elena, mi pregunta va en este sentido. ¿Qué otra covariable podría participar como una potencial confusora cuando lo que se está esperando es la prueba, la valoración de la eficacia de este tratamiento en sus diferentes dosis? Razonar la pregunta, el efecto experimental y también efectuar un procedimiento de aleatorización lleva tras de sí el procedimiento en el cual se consideran qué otras variables, diferente a lo que yo estoy pretendiendo probar, deberían ser controladas a través de la estrategia de aleatorización para garantizar grupos comparables. Te pregunto en el sentido de si tú fueras investigadora en la conducción de un experimento con estas características, diferente a estas tres variables, ¿qué otra covariable considerarías como potencial confusora? Juan, a mí me llama la atención por el contexto donde este estudio se hizo, que es en la zona de Manaos, en la zona amazónica. Me llamó la atención que no hubieran mostrado la etnia, ¿cierto? Yo creo que es muy importante, digamos, porque se sabe, digamos, que las comunidades indígenas, por ejemplo, que son habitantes de esta región, han estado, digamos, han tenido una interacción con este tipo de enfermedades por cientos de años. Y digamos que hay hipótesis de que, digamos, de que hay cierto tipo de respuesta inmune de parte de ellos ya más adaptada a la infección por este tipo de parásitos, diferente a población colona, por ejemplo, población de otras etnias que son llegados a la zona por cuestiones ocupacionales. Digamos, la respuesta clínica a la infección puede ser distinta. Entonces, a mí sí me llamó la atención que no hubiera aparecido la etnia en esta tabla, porque tenía mucha curiosidad de ver si había alguna diferencia, ¿cierto?, en cuanto a los grupos, y también quién sabe por qué, pero uno asumiría, ¿cierto?, por el contexto, pues yo no conozco Manaos, pero digamos por el contexto de Amazonía y esto, ¿cierto?, y por lo que se habla de la población indígena, pensaría uno que fuera un factor importante. Lo otro, en relación a lo que tú preguntas, también hay que tener en cuenta los criterios de elegibilidad que ellos tuvieron, que fueron bastante estrictos, y digamos que descartaron de entrada muchos pacientes de leishmaniasis que tuvieran antecedentes de tratamiento, que tuvieran enfermedades crónicas, problemas, digamos, de otro tipo, pues sobre todo pensando en los efectos adversos, ¿cierto? Pero creo que hay también el grupo que finalmente se aleatoriza, está bastante seleccionado, es ya más seleccionado y más homogéneo, ¿no? Sí, tiene razón, profe. Gracias por recordarme de esto. Esa sería otra característica, y la verdad es que solo me acuerdo de lo que pasa en mi país, y como ya lo he mencionado en diferentes situaciones, en diferentes plenarias, bueno, es importante la parte de la etnicidad, porque me recuerda, en la parte sur de mi país está una variable clínica que es la leishmaniasis cutánea atípica. Se cree que la población originaria de esta parte sur de mi país ha desarrollado algún tipo de inmunidad. Entonces, como dice el profe, es muy razonable pensar en las personas autóctonas y de etnias netamente provenientes de algún lugar, y otras personas foráneas, cómo participa la enfermedad ahí.
Muchísimas gracias. Yo reitero la invitación a que quienes no tuvieron oportunidad revisen el artículo porque tiene además una serie de enlaces y de enlaces para ir a sitios web que les van a mostrar, por ejemplo, cómo se registra un protocolo en uno de estos sitios de ensayos clínicos para que vean cómo se registró este protocolo, también el enlace al sitio de aleatorización, o sea, son muchos elementos, digamos, que hacen parte de la metodología de los ensayos clínicos, que es muy interesante, digamos, y que digamos que como epidemiólogos deberíamos de estar familiarizados y conocer todas estas metodologías, porque es un campo del conocimiento, digamos, que está muy protocolizado, está muy estandarizado todo. Entonces, digamos que eso hace que sea muy interesante, digamos, y que al momento de hacer un ensayo clínico haya muchas herramientas para poder, ¿cierto?, poder enfrentarse ustedes y orientarse en cómo se conducen estos estudios o también evaluar críticamente estudios que ya se hayan realizado. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, Elena. No, profe, que tiene razón. De hecho, lo bonito de este estudio es eso, de cómo se fue detallando la metodología, me gustó mucho. Me aclaró mucho lo de la aleatorización, que ya lo habíamos visto, pero el ejemplo que ponen, lo ponen muy claro, y cómo se ocultó la secuencia aleatoria, no, está muy bueno así como usted dice. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Nuevamente, Elena, muchas gracias. Muy buena la presentación. Por favor, recuerde enviarnos la presentación de PowerPoint pues, para armar completamente la reseña de esta sesión del Club de Revistas. Gracias a todos por su participación. Recuerden anotarse en la asistencia. Por favor, Liliana, para que tengamos la grabación.